Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, sea cuando sea que estáis viendo esta charla. Esta charla que además en formato especial está saliendo completamente gratuita aquí en Hoy Somos Historia, de uno de los primeros bloques que dimos hace ya casi 3 años, llamado Un viaje por la Grecia clásica. Me voy a colocar aquí para que me veáis a mí porque os voy a presentar un poco en qué consiste este bloque. Bien, lo primero que quiero decir es que vamos a hablar de Grecia clásica. Es decir, vamos a dejar fuera la Grecia arcaica, daremos algunas pinceladas, ¿de acuerdo? Y acabaremos más o menos en el momento, en el inicio de la época helenística, con el reinado de Alejandro Magno, que por cierto, si os interesa, hay un bloque dado de Alejandro Magno que sería inmediatamente posterior a este. Es decir, nos vamos a mover entre inicios del siglo V antes de Cristo y el 326 aproximadamente antes de Cristo. Esa franja, esos 170 años son lo que nos interesan. Las charlas no van a ser estrictamente cronológicas, es decir, no voy a dar una chapa de vamos a empezar desde el año 499, no, en absoluto, no vamos a ir cronológicas. Sí que es verdad que voy a hablar de ciertos acontecimientos históricos en cierto orden, pero luego cada charla trata de algo diferente. Es importante, como siempre, para mí, lo que siempre digo en mis charlas, lo que para mí va a ser importante es la vida. Por eso esto se llama, es un viaje por la Grecia clásica y se llama Vida, Sociedad y Guerra, porque vamos a hablar de la vida, más que de los propios acontecimientos, de la vida cotidiana, del modus vivendi de la gente. La manera general en la que voy a dar las clases es en forma de viaje. Vamos a coger un personaje de ficción, como hicimos en el bloque anterior a este, de Egipto, en el que también teníamos un personaje de ficción. En este caso, un personaje que ahora os diré quién es, os lo presentaré, que iremos saltando en el mapa por diferentes puntos, como si de un viaje se tratara, explicando elementos relacionados con los lugares que visitamos y también que me va a servir un poco de apoyo para explicar otro tipo de cosas, ¿vale? Y lo que hace realmente especial probablemente este bloque, y que no todos los bloques de Hoy Somos Historia son así, también lo quiero avisar, hay algunos que sí, pero en este caso lo que le da cierto empaque es que los que vosotros que estáis en directo vamos a poder, van a ser las charlas ligeramente interactivas, es decir, que en este viaje los que asistan en directo van a poder tomar 2 o 3 decisiones por charla para escoger a qué punto viajar con nuestro personaje de ficción que tendrá su propia historia. Por eso es interesante que, aunque cada charla trata de un tema diferente de Grecia, sí que hay un argumento, una línea argumental que vamos a ir viendo a lo largo de las 9 charlas, ¿de acuerdo? A lo largo de esta pequeña miniserie que yo os voy a presentar. En fin, que por esto hará que cada charla, cada bloque que dé, esta es la segunda vez que doy este bloque, probablemente sea muy diferente al primer bloque que di, porque vuestras decisiones, que los que estáis aquí en directo las tomáis por el chat, ¿de acuerdo? Vuestras decisiones contarán. Dicho esto, efectivamente, Juan Alberto, el siglo de Pericles, año, década arriba, década abajo, ¿vale? Hay cosas que se van a salir un poco porque ya vais a ver que son de modo de vida que puede ser puede ser tan factible y tan viable en el 400 antes de Cristo que en el 600 o que en el 250. Hay ciertas cosas que no varían, pero me voy a centrar en esa franja de fechas, ¿de acuerdo? Así que, presentado este bloque, vamos con la primera charla y para ello voy a volver a poner esto por aquí y para ello vamos ya a comenzar con esta primera charla. Una primera charla que, antes de nada, quiero poner esto por aquí. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, no vamos a hacer un viaje estrictamente cronológico. Pero para aquellos que más o menos os interese la cronología, podéis hacer aquí una captura de pantalla perfectamente, os he puesto aquí a la izquierda un cuadro cronológico general, es decir, un poco, no es exactamente, podéis ver año arriba, año abajo, los diferentes periodos de la civilización griega, antigua, ¿vale? De griega antigua. Como veis, hay un periodo minoico, un periodo micénico, en fin, veis que hay varios, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a centrar en el penúltimo, en el periodo clásico. Pero que sepáis que, bueno, hay cosas antes y cosas después. Y os he puesto también a la derecha un mapa. Un mapa, porque este es el lugar por donde nos vamos a mover en nuestro viaje.
Esta es la Hélade, esta es el mundo de la Grecia clásica, que ellos mismos no llamaban Grecia, sino que lo llamaban Hélade, luego hablaremos de ello, y aquí es donde nos vamos a mover, ¿vale? Entre este mundo continental y mundo de las islas. Sobre todo nos centraremos en el mundo continental, pero a lo mejor también hacemos algún viaje a alguna isla. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar con la primera de estas charlas que he llamado Ser griego, ser ciudadano. ¿Por qué he llamado esta charla aquí? ¿O qué es lo que vamos a ver aquí en esta charla? Bueno, pues como os he dicho, esto es el inicio de un viaje a través de la Grecia clásica, de la de Pericles, la de la lucha de Atenas y Esparta, la de Sócrates, la de Sófocles, la de Fidias, pero también es un viaje a través de la vida de decenas de miles de griegos y griegas que forman el pegamento que va a unir en apenas estos 180 años a personalidades tan brillantes como la que acabo de mencionar en una civilización que en este momento, por convenio histórico, alcanzó lo que se llama su edad de oro. En la charla de hoy vamos a ver precisamente lo que significa ser griego y además vamos a ver uno de los acontecimientos más importantes desde hace ya siglos y que hoy día seguimos celebrando y que a lo mejor hay ciertos detalles que no conocéis, que son las Olimpiadas. Y lo vamos a hacer conociendo a un nuevo personaje. Ella, en este caso, una mujer que será nuestra Cicerone, que será nuestros ojos, nuestras piernas, nuestra alma para recorrer toda esta Grecia clásica. Una muchacha que además, como digo, tendrá su propia historia a lo largo de las charlas y que, si os parece, sin más dilación, vamos a conocerla. Esta es Casandra. Y al contrario que Fenuku, que para los que no lo sepáis, Fenuku es el protagonista del bloque anterior de Egipto faraónico. Al contrario que Fenuku, que su historia nos las narraba a través de unas cartas que había escrito, en este caso vamos a ir escribiéndola nosotros. De hecho, vamos a ir escribiéndola entre todos. De momento, simplemente voy a deciros que este personaje, que quiero que aquellos que conozcan el videojuego os olvidéis completamente de este personaje como personaje de videojuego. Para mí simplemente voy a utilizar su imagen y ya está. La historia no tiene absolutamente nada que ver con el Assassin's Creed Odyssey, que es en el que se apoya este bloque de charlas. Así que lo que vamos a imaginar, y quiero que todo el mundo entre ya un poco en este ambiente, es que Cassandra acaba de despertar de un profundo sueño. Y quiero que os imaginéis que nos encontramos aquí, en una casa aislada, en un rincón de una isla. Estamos en medio de un bosque y nada más despertar hay algo que nos asalta en nuestro interior. Son unos nervios especiales, unos nervios que siempre vienen antes de emprender una búsqueda. La búsqueda de algo o alguien que nos devuelva la normalidad. No es un tesoro, no es la gloria, no, es la normalidad, o al menos eso crees. Porque un tremendo golpe en la cabeza hace ya unos meses ha hecho que tu memoria a largo plazo desaparezca, o al menos quede sumida en una neblina que todavía no logras entender. Solo sabes que estás ahora mismo aquí, en tu hogar. Solo sabes que estás aquí, en Cefalonia, esta isla que veis en la parte izquierda de vuestro mapa. Y es aquí, en la isla de Cefalonia, donde uno de los sabios a los que sueles visitar y con los que tienes cierta relación, te ha dicho que ante tal mal, esta pérdida de memoria, no hay más cura que la que procuren los dioses. Pero aún así, a pesar de tus reticencias, eres una ferviente admiradora de aquellos dioses y diosas del panteón, pero aún así, después de apretarle un poco las tuercas a este sabio, te dijo que a veces
viajar por aquellos lugares donde alguna vez estuviste puede que haga que esos dioses te susurren al oído y que tu memoria despierte cuando menos te lo esperas. Así que suerte que siempre te gustó apuntar tus visitas en una tablilla con tu pajita de cáñamo. Por esa razón, Cassandra, has cogido tu caballo, tu mapa y te dispones a viajar al continente, a la Élide. ¿Quién sabe cuán intrincado será esta aventura? Élide no, Hélade. Y con esta pequeña introducción vamos a empezar con el primero de los capítulos. Ya conocemos a Cassandra. El primer capítulo, dejamos un momento a Cassandra emprendiendo este viaje, lo he llamado Ser ciudadano. A ver, me voy a poner así. Bien. Lo primero que quiero preguntaros, y aquí en el chat podéis comentar, ¿vale? Los que estéis en diferido también le podéis dar un poco al coco. Cuando pensáis en Grecia, ¿cómo creéis que es geográficamente hablando? ¿Qué elementos de su geografía física se os vienen a la cabeza? Mientras yo bebo un poquito de agua, me podéis comentar por el chat. Os he puesto un mapa antes, o sea que tenéis pistas, pero imaginaos que no hubieses visto el mapa o que no hubieses viajado a Grecia y cerrarais los ojos y os dijera, tú Grecia, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees que es su geografía física? El Partenón no, María, no me refiero a monumentos, pero bueno, el Partenón está en un lugar, el Partenón está en un alto, en una acrópolis. Eso ya nos habla ciertamente del relieve. Por ejemplo, dice Jordi, islas y montañas altas. Mucho mar, mucha montaña, dice Laura. Bien, las islas, está claro, las islas, digamos que el archipiélago de islas más importante de todo el Mediterráneo está a ese lado. Adrián se imagina las playas, las tierra árida con vegetación dispersa, más rocoso que verde y muy luminoso. Y Roxana nos habla de península, de una península. Montañas altas, dice Marian. Todos tenéis razón, ¿de acuerdo? Todos tenéis razón. Grecia es un continente, es una zona, la Hélade, tan diversa que tenéis razón. Pero lo primero a lo que yo quiero poner especial atención es a su orografía. Porque si os habéis fijado, y os pongo aquí un mapa físico, por si acaso lo veis así más claro, Grecia es un país que es absolutamente montañoso. Esto es una. Yo cuando empecé a estudiar la carrera, os aseguro que yo pensaba que Grecia era bastante más parecida quizá a nuestro sur peninsular, que es cierto que hay montañas, que es cierto que tenemos ahí Sierra Nevada, pero o incluso la vislumbraba con esos campos eternos de trigo, la vislumbraba un poco más meseta. Y en absoluto es así. Como veis, es terriblemente montañosa. Además, montañosa hasta el nivel de separar ciertas partes. Veis también que hay un justo aquí en el medio, justo a la derecha de Atenas, hay un pequeño istmo, el istmo de Corinto, que separa también esa península de la parte de abajo, el Peloponeso que se llama. Pero como veis, y islas también, evidentemente, muy montañoso, lo que condiciona, en cierto sentido, esta orografía, su economía, pero es que además condiciona también su política y condiciona también sus asentamientos. De hecho, vamos a echar un ojo a su mapa político, porque ya vemos cómo es, pero mapa político, veréis que está lleno de colorines. No importa ahora qué colorín es o quién no es, ¿vale? Lo que importa es ver que vamos a ver un territorio plagado de ciudades-estado, unas ciudades-estado que van a controlar grandes porciones de terreno en los cuales alrededor de esa ciudad-estado apenas se va a organizar urbanismo, apenas va a haber otros asentamientos y los que hay van a ser típicamente rurales. Cada ciudad-estado tendrá su líder,
Cada uno tendrá en ocasiones su propia política, sus propias leyes, sus propias normas, ¿vale? Y además, como ya veremos, una Grecia clásica dividida en ciudades-estado que, a pesar de todo el esplendor que podamos imaginar, jamás, salvo durante un periodo de tiempo con Alejandro Magno, eh, incluso ya empezando con el propio padre de Alejandro, con Filipo de Macedonia, jamás se unirá. Jamás será un imperio como lo fue Roma, o jamás será un territorio unitario con un único gobierno central. Pero si hay algo que condiciona también, y hay algo que marca la vida de cualquier griego o griega, es la distinción entre ciudadano y no ciudadano. Y vamos a ver esto, vamos a ver un poco cuáles son las distinciones entre uno y otro. Vamos a empezar con lo de ciudadano. Imaginaos que nacemos en una ciudad cualquiera, ¿vale? Lo mejor que nos podría pasar, imaginaos que, yo qué sé, esta ciudad, ¿vale? Lo mejor que nos podría pasar es nacer varón. Abro un paréntesis, no voy a entrar en debates infructuosos que tengan que ver con anacronismos históricos con respecto a ideologías de género. Es decir, pero ni de esas ni de ningún otro tipo, ¿vale? Voy a intentar ser lo más objetivo posible e intentar ponernos en la piel de la gente que vivía en aquella época. Ya tengo otros bloques de historia en los cuales hablo, por ejemplo, de la manera en que se veía la mujer en la Edad Media, pero no vista desde hoy, sino desde la Edad Media. A mí lo que me interesa es ver cómo se veían ellos mismos, los griegos, si es que es posible, en su época, no como los vemos nosotros hoy, con el peso y con la luz maravillosa que nos da la civilización y el progreso, si es que nos da luz y si es que esa luz es maravillosa. Pero bueno, en este caso es así. Lo mejor que te podía pasar es ser varón. Si además teníamos la suerte de ser hijos de padre ciudadano, seríamos inmediatamente ciudadanos de pleno derecho, sea la ciudad-estado en la que hubiésemos nacido. Y esto nos daría una serie de derechos políticos, jurídicos y económicos que el resto de la polis, el resto de la ciudad-estado, no tendría por no ser ciudadano. Por ejemplo, ser ciudadano, entre otras muchas cosas, te permitía tener voz y voto en las asambleas, cosa que era importante. Te permitía ocupar cargos en la administración pública, cosa que es importante. Y sobre todo, y creo que más importante que esto, te permitía tener tierras, te permitía ser propietario. No trabajar para otros, sino tener tus propias tierras. Abro también un paréntesis. Ya hablaremos, si se tercia, de Atenas y su democracia, porque es algo que parece que cuando pensamos en Grecia, parece que directamente nos viene la democracia como algo que se impuso en toda Grecia. Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Este fue un modelo de Estado que se impuso en Atenas durante un periodo de tiempo determinado, pero que no es general en toda la Hélade, ¿vale? Bien, además, cierro paréntesis, dependiendo de la polis en la que nacieras, como hemos dicho, tendrías una serie de derechos y libertades propios de tu polis y no de otra. Por ejemplo, Atenas. En este caso sí, nos vamos a Atenas, ¿vale? Si eres ciudadano ateniense, tuvieras o no tuvieras bienes inmuebles, podías participar en prácticamente todos los asuntos políticos que se dieran en Atenas. Repito, acordaos, estamos hablando de el periodo clásico, no estamos hablando de antes ni de después. De hecho, a mediados del siglo V, es decir, ya prácticamente dentro del siglo, Atenas creó lo que se llama la mistoforia con PH, mistoporia, por si queréis apuntarlo. ¿Qué es esto de la mistoforia? La mistoforia se trata de una remuneración económica que se le daba a aquellos ciudadanos que tenían que formar parte de algún tribunal de justicia o de otras funciones públicas. Es decir, los atenienses consideraban que si tú tenías que faltar a tu trabajo por atender asuntos públicos o por ir a formar parte de los tribunales como jurado, no trabajabas, faltabas a tu trabajo, pero no te quedabas sin salario. Esto, por ejemplo, es único en Atenas. Esto no lo van a tener, por ejemplo, otras polis, y esto es solamente único siendo ciudadano. Si nos vamos a otro lugar, saltamos a otro punto diferente, vamos a Beocia, por ejemplo.
¿vale? Beocia, que lo veis aquí, que está justo a la derecha de la Ática. La Ática es donde está Atenas, la ciudad más importante de la Ática es Atenas. Bueno, pues en Beocia, que está justo por encima, para hacer lo mismo que en Atenas, ¿vale? Es decir, para participar en los mismos asuntos políticos de Atenas, tenías que tener un mínimo de dinero. Es decir, aquí no había, digamos, si lo comparamos con los sufragios, aquí no había un sufragio universal, sino había un sufragio censitario. Pongo con 300.000 comillas lo de sufragio porque no os penséis que esto era así, ¿vale? Y en Esparta ya veremos, porque a Esparta le dedicaremos una charla aparte, porque Esparta era un mundo aparte, no solamente en lo militar, sino también en lo propiamente político, social, etcétera, etcétera. Tan importante era la ciudadanía que existían listas públicas en los santuarios talladas directamente sobre la piedra, en placas grandes de los santuarios, donde se colocaban los nombres de los ciudadanos de pleno derecho que habían sido aceptados ese año, además por sus conciudadanos. Era una especie de aceptación, el ir ahí, el ver esto, el estar de acuerdo con ello, era una especie de aceptación para estas nuevas personas que entraban a formar parte de la ciudadanía de las polis. Hablando de Atenas, por cierto, os pongo esta imagen, me voy a quitar yo para que la veáis perfectamente. Me quito un momentito la webcam, ahí. Bien, esto son fichas con los nombres de los ciudadanos atenienses para la elección de cargos administrativos. Es decir, esto aquí, el ateniense correspondiente grababa su nombre, su familia, y lo introducían en una cosa que se llama cleroterion, con K, cleroterion, que es esto, ¿vale? Se introducía en el cleroterion, ¿de acuerdo? Y se elegían de manera aleatoria. Era una especie de, pues igual que nosotros metemos en un saquito bolas y luego sacamos una bola, pues en este caso se introducían ahí en el cleroterion y después, de manera aleatoria, se sacaban del cleroterion para ver quién podía, a lo mejor, si se estaban viendo quién formaba parte, a lo mejor, de un cargo público concreto. Y había posibilidad de presentarse varias personas. Todo el que fuese ciudadano podía presentarse. Pues de manera aleatoria se podía escoger. Repito, esto es Atenas, ¿vale? Esto es Atenas. Como dice David, en Macedonia había un rey, creo. Sí, sí, había un rey. Sobre todo, un poquito después, efectivamente, había un rey. De hecho, Filipo, el padre de Alejandro Magno, entraría en la última etapa de la Grecia clásica, pero en Macedonia. Así que sí, en Macedonia había reyes, había monarquía. Adelanto, en Esparta también, pero era diferente, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Cuestión? ¿Hasta aquí de momento vamos bien? Vale. Si en algún momento os aburrís o lo que sea, me decís, dale, dale caña, ¿vale? Ok. Nos vamos con Cassandra. Nos vamos con ella porque antes de partir de Cefalonia, después de hacer nuestro atillo, después de cargarlo en el caballo, después de haber dispuesto un pasaje de un barco comercial que nos llevará hasta el continente, como has hecho otras veces antes, Cassandra, te gusta acudir a uno de los rincones de la isla en los que encuentras paz y tranquilidad, no solamente por lo que te ha dicho este sabio, sino porque normalmente en este lugar le pides a los dioses por un buen viaje. Y os voy a colocar ahora por aquí el mapa. ¿Cuál creéis vosotros que es este lugar? Atentos porque vais a tener que elegir. Podemos irnos a un viejo astillero aquí en la costa de los Cólides, por ejemplo, o podéis decidir que ese rincón donde queréis descansar es un antiguo templo de la ciudad de Sami. ¿Qué escogéis? ¿Astillero o antiguo templo de la ciudad de Sami? A ponerlo, chavales.
Mientras vais diciendo por el chat, em, a ver, ya empieza. Templo, vale, 2 templos, antiguo templo, el templo me llama más. Perfecto, pues 5 templos, somos 10, así que salvo que los otros 5 vayan a comentar, templo, ya está. Ya tenemos mayoría. Muy bien, pues perfecto, nos vamos al templo. Vale, dejadme un momentito. Vale. Pues imaginad que hemos montado en nuestro caballo y recorremos parte de este trayecto, parte de este mapa en el que hemos recorrido hacia el lado oeste de la isla. Y llegamos a un antiguo templo de Zeus, un templo como este. Quizá lo que más llame vuestra atención, no la de Cassandra, pero quizá sí la nuestra, es que los primeros templos de Grecia, no en la época clásica, estaban hechos de arcilla y de madera. Por eso, hipótesis como esta que veis ahora y que está escogida directamente por los historiadores que han asesorado en este videojuego, aunque son difícilmente demostrables, también son difícilmente refutables. Pero realmente lo que más te gusta de este templo, Cassandra, más allá de ser quizá una rara avis dentro de los templos de tu ciudad, de tu isla, son sus pinturas. En el exterior, como veis, ves unas pinturas pintadas directamente sobre los tablones de madera, donde destaca sobre todo ese rojo tan, tan fuerte. Y estas pinturas en las que vemos diferentes dioses, en las que vemos escenas de una antigua historia, donde un hombre está clavándole una estaca a un cíclope en el ojo, donde vemos a alguien montado en un caballo alado, diferentes leyendas de la Grecia clásica, de la Grecia arcaica, mejor dicho. Y hablando de esta escena, concretamente, hablaríamos del viaje de Odiseo y podemos hablar de Polifemo, porque en este caso es lo que se nos muestra en este mural. En el viaje de vuelta a casa, Odiseo recala en la isla de los Cíclopes, que son, como ya todos sabéis, gigantes con un solo ojo. Cuando desembarca junto a sus compañeros, entraron en una cueva. Estaban tan hambrientos que comieron y bebieron todo lo que encontraron en ella. Cuando el cíclope Polifemo regresó a la cueva con su rebaño, bloqueó la entrada con una enorme piedra y empezó a comerse uno por uno a todos los hombres de Odiseo. Odiseo, viéndose atrapado, se presentó a sí mismo como nadie y ofreció vino al confundido cíclope. Polifemo, ebrio, se durmió y nuestro héroe aprovechó para dejarlo ciego con una estaca de madera ardiendo. Al día siguiente, Odiseo y sus hombres escaparon de la cueva escondidos bajo las panzas del ganado, mientras que el cíclope, invidente, no cesaba de gritar a sus compañeros que nadie lo había dejado ciego. Pero igualmente el interior también te interesa, Cassandra, porque también está lleno y repleto de pinturas. En este caso lo que ves es una escena de Zeus y Tifón.
Tifón era un monstruo extremadamente peligroso. Lo ves aquí pintado como de azul, saliendo como de las aguas. Y una especie de serpiente gigante con 100 cabezas, ojos temibles y voces espantosas. Hijo o bien de Gaia, la diosa de la tierra, o bien de Tártaro, una de las deidades primordiales, o de Hera o de Cronos. Es decir, no sabemos muy bien, porque cada una de las fuentes, ya sabéis cómo va esto, cada una de las leyendas a veces van mutando, y esto en la mitología griega, romana y en cualquier mitología se sucede. Lo que nos interesa es que Tifón llegó a retar a Zeus con la intención de derrocarlo, y es el que veis en la imagen. La batalla fue terrible, pero Zeus lograría vencer al rival con la ayuda de, como veis, su poderoso rayo. El destino de Tifón, tras esta derrota, varía también, depende de la fuente que consultemos. Algunas nos hablan de que fue arrojado al Tártaro, a ese abismo profundo. Otras nos dicen que fue enterrado bajo el monte Etna, en la isla volcánica de Ischia. Sea como sea, Zeus, por su parte, se convertiría en el rey legítimo de todos los dioses. Aquí tenéis una imagen un poquito más detallada sobre este momento de Zeus venciendo a Tifón. Y después de haber hecho esta pequeña visita al templo, en la cual no ha venido nada a nuestra memoria, ahora sí vamos a abandonar Cefalonia. Nos vamos de la isla y nosotros nos vamos también con ella. Y comenzamos el siguiente capítulo. Un capítulo que he llamado Más ciudadanos, porque vamos a hablar de todavía más de estos ciudadanos. Vamos a empezar hablando de ellas, de las mujeres, porque he dicho antes que efectivamente lo mejor era haber nacido varón. Bien, las mujeres en la Grecia clásica, por regla general, hay excepciones, nadie vaya a saltar ahora, no tenían participación en la vida pública. Eran ciudadanas, pero ciudadanas pasivas. Estaban ligadas desde nacimiento hasta su fallecimiento a su padre o a su marido. ¿De acuerdo? Esta dependencia se veía como algo absolutamente natural. Repito, en la época se veía como algo absolutamente natural, aunque que estuvieran unidas a este poder del patriarcado, no dejaron de tener jamás un papel preponderante en el seno familiar y en las fiestas religiosas donde participaban activamente. Y ambas esferas, tanto la esfera de la familia como la esfera de las fiestas religiosas, aunque parezca que son de segunda categoría, eran muy, muy importantes en el día a día de los griegos. Por tanto, es verdad que tiene un papel subordinado, pero no es cierto que estuvieran absolutamente subyugadas y que no tuviesen y que fuesen un cero a la izquierda en la Grecia clásica, ni muchísimo menos. Ya ahondaremos un poquito más adelante con respecto a cierto tipo de cosas, pero aquí veis, por ejemplo, una de estas fiestas religiosas en las cuales, como veis, básicamente, me quito para que lo veáis bien, todas son mujeres, excepto el personaje que aparece en la parte más a la derecha, que sería una representación de Dioniso, ¿no? de Baco. Otra cuestión que podía darse perfectamente, en cuanto a lo de ciudadanos que estoy hablando, era que por no cumplir con las exigencias que se te encomendaban, o bien por requisitos jurídicos que marcaba tu polis, uno dejase de ser ciudadano. Es decir, nacer ciudadano no te hacía hacer ciudadano para toda la vida, ¿de acuerdo? Podía pasar que dejases de serlo. Seguías siendo libre, que eso es importante, pero no ciudadano. Y esto quedaba como una clase un poco como intermedia, en el cual tenían los derechos de gente libre, no como los esclavos, pero no llegaba a tener los mismos derechos que el ciudadano. Un buen ejemplo de esta clase intermedia eran los hijos de ciudadanos con esclavas.
¿de acuerdo? Aunque, de nuevo, cada polis tenía sus condiciones y, de nuevo, dependiendo de dónde nos moviéramos, pues había sus cositas. Repito, Esparta es un mundo aparte, ¿vale? Para esto también. Pero si eras hijo de ciudadano y esclava, no pasabas a ser parte ni de ciudadano ni de esclavo, sino que dabas una clase un poco intermedia, al menos de primeras. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Pues, ¿qué os parece si volvemos un momentito con Cassandra? Porque después de un viaje que no ha tenido demasiadas complicaciones, después de un repertorio de historias y canciones de los marineros, después de haber sido tratada como un igual, a pesar de ser mujer, llegas hasta aquí. Es el puerto de Cilene y te recibe con la típica ebullición de un puerto al amanecer. Aunque aquí no se vea, imaginaos que hay soldados caminando por por sus muelles, hay una docena de jóvenes descargando un barco mercante, hay comerciantes que están vociferando su mercancía. Y es que Cilene es la base de la flota de la Élide y se adora por encima de otros dioses a Afrodita y a Asclepio. Y por eso vas a ver enormes estatuas de marfil de ambos dioses. Es cierto que también sabes que es muy popular el culto a Hermes, el mensajero de los dioses. Pero como sucede en toda la Élide, cada una de sus ciudades, incluso de sus puertos, puede adorar a un dios u a otro. Desde este punto, mirando de nuevo este mapa que os presento aquí, ves esta lista de lugares donde querrías ir y fijas tu vista en Olimpia, la polis más importante de la zona. Pero antes tenemos que decidir, porque Olimpia, como veis, es la zona donde estaría la flechita ahí en la parte derecha. Nosotros hemos desembarcado en un puerto, en la zona del cabo de Araxos, que veis ahí, ¿vale? Justo a la zona izquierda de la imagen. Pero tenemos que decidir, porque, y aquí os toca decidir a vosotros, ¿queréis pasar por la ciudad del reino de Pélope? Es decir, esa ciudad que nos quedaría inmediatamente al norte de donde estamos ahora, o directamente queréis que bordeemos por la costa y recorramos Élide por el piedemonte del Erimanto, que lo veis en la parte superior. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos a la ciudad o vamos por el piedemonte? Contadme, decidamos juntos. Mientras tanto, Cassandra se afana en conseguir todo lo que necesita para el viaje. Apenas algo de comida, echa un ojo a que su caballo haya sido bien alimentado y visita algunos edificios del puerto para ver qué se cuece. No hay ningún rumor de momento, parece que las cosas están tranquilas, a pesar de que Atenas y Esparta llevan en guerra algunos años. De momento tenemos un piedemonte, ciudad, monte, piedemonte, la costa. Tenemos más piedemonte de momento, costa. Vale, pues vamos por la costa. Tenemos un par de ciudades, pero aún así tenemos piedemonte como principal recorrido. Vale. Pues durante el trayecto, que lo hacéis por unos caminos que todavía no discurren por los bosques, pero que ya se empieza a ver cierta vegetación más allá de los arbustos bajos que hemos dejado en la costa, bordeándola perfectamente, la primera parada de tu trayecto es esta.
A simple vista parece un almacén, una casa grande, de madera, que no llama en absoluto la atención. Lo que no sabes es que, o quizás sí, se trata de los establos de Augías. ¿Qué es esto de los establos de Augías? ¿Recuerdas entonces, te viene a la mente una antigua historia? Una historia relacionada también con otro héroe. Y es que el quinto trabajo de Heracles, de Hércules, consistió en limpiar los establos de Augías, rey de Élide. Abro un paréntesis, no confundir Élide, que es la zona donde estamos, que es sin H, con Élade, que es toda la Grecia, ¿vale? Que esa sí es con H. Élide, con acento en la E y sin H, es esta zona en la que estamos, ¿vale? Esta provincia, digámoslo así. Bien, sigo. El quinto trabajo de Heracles fue precisamente limpiar los establos de Augías. Una tarea bastante humillante, puesto que el ganado que vivía en los establos era inmortal. Y no solo eso, sino que eran más de 1000 cabezas y producían una, imaginaos, enorme cantidad de estiércol. Hacía 30 años que nadie limpiaba los establos, por lo que la tarea resultaba prácticamente imposible. En esta ocasión, Heracles antepuso la maña a la fuerza, y lo que hizo fue desviar los ríos Alfeo y Peneo, ambos venían uno del Peloponeso y otro de Tesalia, para que el agua atravesase directamente los establos y los limpiase en profundidad. Y efectivamente, así fue. A diferencia de los demás trabajos, parece ser que Heracles cobró por esta tarea. Pidió una 10ª parte del ganado si conseguía limpiar los establos en un día. Pero la cosa no pareció que salió muy bien porque acabó matando a Augías cuando, tras cumplir su parte del trato, el rey se negó a pagarle. Así que Heracles, que era héroe, pero también tenía su carácter, mata al rey y entregaría el reino de la Élide al hijo de Augías llamado Fileo. Después de que esta historia haya vuelto a tu cabeza, sigues pensando que tu memoria te sigue fallando, sales de allí cabalgando para evitar que la tormenta se te eche encima antes de llegar a Olimpia. Y tras coronar una loma, llegas a una explanada, a un claro donde una vieja y fantasmagórica explanada te recibe. Y veis esto. Parece como si estuvieses viendo ahí, a escasos metros de ti, una mezcla de mito y realidad, porque lo que ves es el jabalí de Erimanto. Y es que si el quinto trabajo había sido limpiar los establos, el cuarto era muy peligroso. Euristeo quería que Heracles le trajese el jabalí que vivía en el monte Erimanto. En esta misma montaña también se sabía que habitaban los centauros, que son criaturas mitad hombre y mitad caballo, famosos por su sabiduría. Fue en este punto donde el famoso centauro Quirón, que llegaría a ser después tutor de Aquiles, el que le sugirió a Heracles la forma de atrapar a este peligroso jabalí de este tamaño considerable. Lo que hizo Heracles fue dirigir el jabalí hacia la nieve, capturarlo gracias a esa pesada nieve y se lo llevó a Euristeo, que se asustó, tanto al ver al animal que se escondió dentro de una pizos, dentro de una tinaja bastante grande, ¿vale? De hecho, hay lo podía haber puesto, pero no me he dado cuenta, hay una ánfora en donde se representa precisamente cuando Heracles llega con el jabalí de Erimanto y el bueno del rey se esconde dentro de este pizos, de esta gran ánfora, ¿vale? Bien, pues ahora sí, ahora ya nos podemos ir hacia Olimpia. Pero nosotros antes de ir a Olimpia vamos a hablar de los no ciudadanos, porque todavía nos queda hablar de ellos.
Si caminaseis por un lugar como este, por ejemplo, podríamos también encontrar a no ciudadanos. Dentro de esta categoría se encuentran los periecos, que son los habitantes de la periferia, y los metecos, que son los extranjeros. Los periecos eran comunidades normalmente autóctonas que habían sido sometidas en algún momento por el gobernante de esa polis y que se hallaban subordinados precisamente a esa polis. Podían llegar a tener y a conservar cierta autonomía de la que se les había privado en el momento de su conquista, ¿no? De su dominación. ¿Vale? Podían incluso quedarse con las tierras y seguir siendo propietarios, pero esto dependía de una u otra polis. Pero no eran ciudadanos. Y luego están los metecos. Los metecos eran aquellas personas extranjeras, y diréis, ¿extranjeras fuera de Grecia? No. Con ser de otra polis ya se te consideraba extranjero, aunque fueses griego, ¿vale? Simplemente alguien que venía de Esparta a Atenas era extranjero. Y esta gente son los que no iban de visita, sino que vivían en una ciudad griega que no era la suya y que vivían de forma ya sea temporal, pero temporal por un tiempo determinado, o permanente. El caso más conocido, el que mejor conocemos en cuanto a estos metecos se refiere, es el de los metecos atenienses del siglo IV a.C., porque se escribió bastante sobre ellos, en el sentido de que debían pagar una tasa. Cuando los principales documentos que conservamos muchas veces es cuando entra el dinero o los impuestos en juego, ¿no? Entonces, estos metecos tenían que pagar una tasa llamado metoikon, ¿vale? Metoikion. Los nombres os lo digo simplemente por si tenéis curiosidad, con K, metoikion. Era una tasa simbólica de 12 dracmas y en este caso las mujeres tenían ventaja, ¿vale? Porque si eras una mujer cabeza de familia, es decir, si en ese momento no tenías esposo, o aun teniendo esposo, pero siendo la cabeza de familia, solamente pagabas la mitad, 6 dracmas, que era una de las monedas griegas, ¿vale? Repito, esta cantidad era meramente simbólica, porque lo que se buscaba no era tanto recaudar, que también no vamos a engañar a nadie, sino remarcar con esto la condición de extranjeros y, por tanto, inferiores a un no ciudadano. Los griegos eran muy guays, todo muy chachi, todo muy democrático, pero cuando había que señalar a quien era ciudadano, no tenían ningún problema en hacerlo, ¿vale? También estos metecos tenían que pagar una tasa para poder comerciar en el mercado y, en caso de guerra, un tributo especial para ayudar a la polis. Por tanto, ser meteco, perdóname la expresión, era estar jodido en muchos casos y en guerra. Y hablando de que en la Grecia clásica hubo grandes periodos de guerra, pues más todavía. Un besazo, Marian. Gracias por pasarte. En Atenas, que aquí la tenéis otra vez en una reconstrucción maravillosa, aunque llevaba años viviendo en la ciudad e incluso la considerasen su hogar, los metecos no podían conseguir la ciudadanía a pesar de llevar un tiempo residiendo en ella, ¿vale? Hablo de Atenas porque es donde se conoce que no podían. Probablemente eso también era en otras ciudades, probablemente, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero en Atenas está claro que no se podía conseguir la ciudadanía de estos extranjeros, aunque llevasen 40 años viviendo en Atenas. Ahora bien, tampoco penséis que ser extranjero significa no tener ningún tipo de protección o ningún tipo de garantía. Tanto la persona como los bienes del extranjero, del meteco, estaban protegidos por el Estado. ¿De acuerdo? Además, también podían participar en algunas ceremonias religiosas y estaban obligados a defender la ciudad en caso de ser necesario. Es decir, digamos que tenían cosas buenas y cosas no tan buenas de la ciudadanía. Como no se les permitía en muchos casos tener propiedad alguna, porque no podían tener propiedades, los metecos, en la ciudad me refiero, los metecos se centraron sobre todo en negocios en los que sí podían participar. Por tanto, era muy común que en el comercio, en la artesanía, en la banca,
sí que estuvieran involucrados los metecos, en los cuales no hacía falta tener ningún tipo de propiedad a tu nombre, ¿vale? No eran agricultores, ¿vale? No se dedicaban a ciertos trabajos primarios en los cuales en ciertos momentos se necesitaba ser propietario. Y en el último escalón, el último, estarían los pobres esclavos. Podían ser más o menos pobres, en este caso, dependiendo de su origen, y tenían unas u otras características e incluso diferentes nombres. Por poner un ejemplo, en la zona de Tesalia se llamaban penestai, como suena, y estos esclavos estaban unidos a la tierra y solamente podían ser vendidos con ella. Es decir, no podían abandonar la tierra bajo ningún concepto. Y si la tierra se vendía, los esclavos se vendían con ella. Esto en Tesalia, una zona de la Hélade. En Esparta, como hemos dicho, que siempre es diferente, están los famosos ilotas. Esto a lo mejor habéis escuchado por alguna peli o alguna cosa, la rebelión de los ilotas, ¿no? Los esclavos. Los ilotas eran los que en Esparta se encargaban, junto con los metecos, de mantener económicamente a los espartanos con las labores de cultivo, artesanía, etcétera, porque en muchos casos los espartanos no trabajaban, ¿de acuerdo? No trabajaban. Por tanto, eran los metecos y los ilotas los que mantenían económicamente. En la época clásica, los esclavos se van a convertir en una mano de obra casi indispensable e insustituible, nos guste o no. Esto también sucederá en algún momento con otras civilizaciones antiguas, pero con Grecia sobre todo es evidente en la época clásica. Roma también va a tener una sociedad esclavista, pero quizá en cierto sentido Roma, sobre todo según avanza el tiempo, se va a poder tener otro tipo de organizaciones por la propia organización centralista de Roma, que le va a permitir, aunque tener esclavos, no basar prácticamente toda su economía en la esclavitud. Con la Grecia clásica es diferente, sobre todo porque cada polis tiene su mundo y demás. Como veis, esto que os pongo en pantalla es un mercado de esclavos. En toda Grecia se vendían a montones porque era una mercancía muy abundante y, como vemos en la imagen, eran mercados totalmente organizados, nada oscuro, no os imaginéis algo así como clandestino, ni muchísimo menos, ¿vale? Evidentemente, los esclavos carecían de derecho, de cualquier tipo de derecho, y ya fuese porque eran esclavos que pertenecían al Estado o eran esclavos que pertenecían a un particular, siempre estaban supeditados a su dueño, ¿vale? Eran objetos. De hecho, en cierto sentido, en muchos sentidos, tenían menos privilegios, entre comillas, o tenían, se les veía de una manera casi inferior a los propios animales de carga, entre otras cosas. Pero tampoco os imaginéis que ser esclavo era siempre vivir en la pobreza, en el desastre. No. Había mejores y peores condiciones. Por ejemplo, los que trabajaban en las minas lo hacían en unas condiciones prácticamente inhumanas. Mientras que los que se dedicaban, por ejemplo, a labores artesanales, la cosa era mucho menos dura y podías incluso llegar a conseguir el dinero para comprar tu libertad. Porque sí, los esclavos griegos, de manera general, podían comprar su libertad, aparte de ser liberados por sus propios amos, ¿vale? Y digo libertad, pero es engañosa, porque es una libertad engañosa, porque seguían sin ser ciudadanos y seguían dependiendo con ciertas obligaciones a su antiguo dueño, ¿vale? Algunos esclavos, como veis en este cuadro de Sabate, un pintor de principios del siglo XX, tenían que aguantar un cierto tipo de burlas y escarnios. En este caso vemos un espartano mostrando a sus hijos un esclavo borracho. Es un cuadro muy potente visualmente y quería que lo vieseis, aunque no sea un cuadro de la época y aunque tenga ciertos anacronismos de esa corriente pictórica de finales del siglo XIX, principios del XX, el historicismo,
que va a tener un fuerte componente artístico en toda Europa, ¿vale? Bien, ¿alguna cosita más? No, por aquí de momento ninguna duda. Yo os leo, os estoy leyendo el chat, ¿eh? Lo que pasa que en este caso, como esto luego se va a quedar en tal, permitidme que los chascarrillos y demás yo los lea y luego los comentamos en el post directo, ¿vale? Bueno, pues vamos con Cassandra. Vamos con Cassandra porque volvemos con ella y parece como si ya poco a poco escuchaseis el bullicio de Olimpia, a pesar de que todavía permanece oculta tras una loma. Es verdad que empiezan a aparecer ya las primeras casas en la zona rural y desde aquí tenéis que elegir por dónde queréis ascender la colina que lleva hasta Olimpia. ¿Lo queréis hacer campo a través, en dirección a una extraña estatua? ¿O preferís hacerlo de manera más directa, pasando por el fuerte militar? ¿Qué elegís? ¿Campo a través con estatua o por el fuerte? Lo que decidáis. Mientras tanto, vamos a ver cómo Cassandra se asoma a una de estas ventanas de esta casa. Vamos a ver a una mujer que la saluda desde la parte más oscura de la casa. Vamos a ver también cómo los niños corretean por fuera. Hace buen tiempo y además es tiempo de Olimpiadas, así que toda la zona está bullendo de actividad. Puerto, yo no he dicho nada de puerto, Jordi, he dicho estatua o fuerte. A ver, tenemos una estatua, un fuerte, 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 dos estatuas. De momento tenemos 4 estatuas y 2 fuertes. Perdón, 4 fuertes y 2 estatuas. ¿Alguien más? ¿Nos vamos por el fuerte? Bebo agua y lo decidí y veo los últimos, ¿de acuerdo? Pues fuerte será. Fuerte será. Pues efectivamente, te das cuenta tras despedirte de esta mujer que parecía que estaba tejiendo algo dentro de esta casa, te das cuenta de que es mucho más sencillo si lo haces por el fuerte militar, el fuerte Corebo, que es este que tenéis aquí. Ves en lo alto de la colina este fuerte, ves cómo este fuerte supone un punto defensivo absolutamente imprescindible en esta zona y utilizado en toda Grecia estos elementos de fuertes militares. En este caso, este fuerte está hecho de piedra y madera. Y en este caso era uno de los puntos más importantes de la zona de Élide con mayor guarnición. En otros casos podían ser meros campamentos con tiendas de campañas dispersas y empalizadas de madera. Lo sabes perfectamente. Tú has estado en más de uno. En este momento procuras o intentas al menos pasar lo más desapercibida posible. No llegas a entrar en el fuerte, hay un soldado que mueve ligeramente la cabeza, no sabes si en señal de saludo o en señal de no pintas nada aquí. Pero de la misma manera en que llegaste, con sigilo, te marchas. Y te espera Olimpia, ahora sí, ante ti, poderosamente antigua. Es momento entonces de buscar en tus recuerdos. Es entonces de poner rumbo a una de sus puertas, quizá la más alejada de las zonas de competición. Quieres intentar recorrer cualquier rincón que pueda despertar tu memoria. Cuando desciendes esta colina y ves los primeros templos, algo, algo te llega. Recuerdas algo, algo que te han contado quizá, no lo sabes con exactitud. Recuerdas cómo en la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo, esas nubes
que simbólicamente habían ocultado el Egeo desde el final de la Edad de Bronce, empezaron a despejarse. Se acababa la llamada Edad Oscura. Hay incluso una fecha que resulta importante para la toma de conciencia de esta civilización, que es el 776 a.C., porque fue exactamente ese año en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Las personas que se reunieron en los primeros Juegos Olímpicos reconocían que haciéndolo compartían una cultura. Era algo mucho más allá de lo meramente deportivo o de lo meramente ritual o religioso. Compartían algo. Su base era una lengua común. Tanto dorios, jonios, eolios, todos hablaban el griego. Y esta lengua iba a quedar plasmada en la escritura. Esa escritura que los griegos adaptarían del alfabeto fenicio, siendo una muestra más de lo crucial que fue la relación que tuvo la Hélade con Asia en el surgimiento de la civilización griega. Asia me refiero a la parte del Mediterráneo oriental, donde se alzaba Tiro, la capital de los fenicios. ¿Pero qué eran estos juegos? ¿Se parecían algo a los nuestros? Casandra de pronto sufre un flashazo. Sufre una especie de desvanecimiento que le hace cerrar los ojos. Y entonces, cuando los abres, te ves como espectadora de uno de esos juegos, pero un momento, ¿hace cuánto de esto? Vamos a verlo. ¡Salve! Te doy la bienvenida a Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos. Me llamo Barnabás y soy capitán de barco. No os dejéis engañar por mi ojo, aunque ya he luchado lo mío y últimamente me dedico casi en exclusiva al comercio. Bueno, al comercio y a enseñar sitios tan bonitos como este a visitantes como tú. A menudo he soñado con competir en las Olimpiadas. Si mi vista fuera más aguda, mis brazos y piernas más fuertes y mi monedero más abultado. Pero los dioses no lo quisieron así, de modo que sacaré el mayor partido al camino que han dispuesto para mí. Estamos en el sector principal de Olimpia, donde se celebraban los propios Juegos Olímpicos. Durante el festival, los atletas competían entre sí por el prestigio y la gloria, acompañados por el honor para ellos y para sus ciudades. Las Olimpiadas se inauguraban con la ceremonia del juramento de los atletas, entrenadores y jueces participantes. Esta ceremonia se celebraba ante el altar de Zeus Orquio, el vigilante de los juramentos. Los atletas juraban cumplir las normas de las Olimpiadas y los jueces prometían ser justos e imparciales. Entonces comenzaban las competiciones, empezando por una prueba que decidía qué heraldos y trompetistas tendrían el privilegio de anunciar los juegos. El primer día se celebraban las pruebas atléticas de lucha, carreras y boxeo para los participantes más jóvenes de entre 12 y 18 años. El segundo día se iniciaba con una gran procesión hasta el hipódromo, donde daban comienzo las populares pruebas ecuestres. La más espectacular y esperada era la de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos. Una peculiaridad de las pruebas ecuestres era que el ganador no era el jinete más diestro, sino el dueño del carro o caballo más rápido. La princesa espartana Cinisca aprovechó este vacío legal para saltarse la norma que impedía participar a las mujeres y consiguió hacerse con 2 victorias olímpicas. Esta norma también propició algunas clasificaciones bastante peculiares, como cuando en el año 416 a.C., Alcibíades participó con 7 carros y quedó en primer, segundo y cuarto puesto. Tras las competiciones ecuestres,
Los 40.000 espectadores se trasladaban al estadio para presenciar el pentatlón. Cuando finalizaban las pruebas del día, se celebraban las exequias en honor de Pélope, el héroe mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La noche terminaba con un banquete y un gran desfile en homenaje a los vencedores del día. Vencer en unos Juegos Olímpicos era uno de los mayores honores a los que podía aspirar un mortal, y todos trataban de inmortalizarse de alguna forma. Algunos atletas hacían levantar estatuas de sí mismos, mientras que otros encargaban odas a algún poeta. La tradición oral era muy importante para los griegos. Estas odas, llamadas epinicios, solían ser compuestas por los mejores poetas, como Píndaro, Simónides o Baquílides. Se interpretaban en los banquetes y celebraciones a los que acudía el atleta vencedor o cuando abandonaba Olimpia. El pentatlón se celebraba en el estadio el segundo día. Como indica su nombre, constaba de 5 pruebas: lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto, carreras y lucha. Existen varias diferencias entre la versión antigua de las pruebas y sus homólogas contemporáneas. Los antiguos saltadores, por ejemplo, se colocaban pesas en las manos para impulsarse, puesto que en aquellos tiempos no se cogía carrerilla antes del salto. Otra diferencia era que si un atleta ganaba en las 3 primeras pruebas, era declarado vencedor automáticamente, en lugar de que se juzgara su actuación en las 5. La mecánica de las carreras era idéntica a las de hoy en día, salvo por el detalle de que los atletas corrían desnudos. En cuanto a la lucha, los contendientes no se organizaban por pesos como ahora, sino que lo hacían por edades. El vencedor era el que primero hacía caer a su adversario 3 veces. El tercer día comenzaba con el evento más importante del festival. Una procesión de helanódicas, embajadores, competidores y animales se abría paso hasta el altar mayor frente al templo de Zeus. Los animales eran sacrificados entonces como ofrenda oficial del festival. La tarde del tercer día se dedicaba a las carreras a pie. Las carreras eran la prueba más antigua de los Juegos, y de hecho fueron la única prueba de las primeras Olimpiadas. La carrera principal era el estadio, un sprint de unos 180 metros. El ganador tenía el honor de dar su nombre a los 4 años entre unos Juegos y los siguientes, periodo también conocido como Olimpiada. Por ejemplo, los 4 años que siguieron a los primeros Juegos Olímpicos de 776 a.C. fueron conocidos como la Olimpiada de Corebo de Élide, su vencedor. Tras las pruebas, se organizaba un banquete público en el Pritaneo para celebrar las victorias del día. El cuarto día se dedicaba al combate. Las peleas se celebraban por la mañana, seguidas por el boxeo y el pancracio. El pancracio era la mezcla de lucha y boxeo en la que todo valía. Lo único que no se permitía era morder, meter los dedos en los ojos o en la boca y dar golpes en los genitales. Era una de las pruebas más populares y se consideraba la máxima expresión de fuerza y técnica. Más tarde se celebraba una prueba de carreras única llamada oblitódromo, que consistía en correr con armadura. Los competidores llevaban un yelmo y el escudo para simular una carrera en el campo de batalla. Los helanódicas, jueces de los griegos, eran organizadores y mediadores de los Juegos Olímpicos. Siempre eran de Élide, la ciudad a cargo del santuario de Olimpia, y en cada olimpiada se elegían los nuevos. Sus responsabilidades eran diversas. Antes de comenzar los Juegos, decidían qué atletas estarían autorizados a competir y supervisaban su entrenamiento. Sorteaban las categorías que compondrían la competición. Durante los Juegos eran los encargados de elegir a los ganadores y evitar el juego sucio. Para la segunda tarea, recibían la ayuda de jueces que, armados de un palo y un látigo, se situaban cerca de los jugadores y los castigaban si hacían trampas.
La victoria en Olimpia era uno de los mayores honores del mundo griego. Los vencedores no solo eran aclamados en sus ciudades de origen, también eran conocidos en toda la Hélade. Algunos atletas, tentados por esta gloria, rompían el juramento a Zeus y hacían trampas. Esto era muy peligroso, porque había varios castigos preparados en caso de que se descubriera. Uno era la descalificación y una multa. Si hacían trampas durante una prueba, podían recibir el castigo físico de los jueces derganos. Pero el elemento disuasorio más potente era la vergüenza. Al pie del monte Cronio y de camino al estadio, había un grupo de estatuas de bronce llamadas zanes, el plural de Zeus. En estas estatuas estaban inscritos los nombres de los atletas que habían hecho trampa, en qué consistió y la multa impuesta. Los zanes, pagados con las multas de los tramposos, se situaban estratégicamente en lugares visibles. La culpa de la trampa podía recaer sobre individuos o ciudades enteras. El Pritaneo era el centro administrativo del culto de Olimpia y los Juegos Olímpicos. Albergaba a los sacerdotes del santuario y a los oficiales de los Juegos. También se utilizaba para celebrar el gran banquete en honor a los vencedores del tercer día. Además, tenía una función sagrada. Dentro de su cámara central ardía el fuego sagrado de Hestia, que estaba encendido día y noche. Con ese fuego se encendían el resto de altares del santuario. Esta práctica puede haber inspirado, al menos parcialmente, la tradición moderna de llevar la antorcha olímpica. Hola otra vez. Seguro que te has divertido. Con sus pruebas espectaculares y espléndidos banquetes, los Juegos Olímpicos eran todo un festín para los sentidos. Seguro que hasta el propio Zeus disfrutaba de los festejos. Que empiece la Olimpiada mental. Atención, gente, que tenemos examen, ¿vale? Nos van a hacer examen. Yo voy a ir parando, ¿vale? Va a ser una pregunta, van a ser 3 preguntas que hay opciones, ¿de acuerdo? A ver si habéis estado atentos o no al vídeo. Primera pregunta, me lo ponéis por el chat, ¿eh? Voy a ir apuntando positivos y negativos y lo mismo al final de los 9 capítulos damos algún premio a quien haya sido el más acertón o acertona. Vamos allá. Vamos a empezar con una fácil. ¿Qué notable mujer ganó una prueba en los Juegos? Vale. ¿Qué notable mujer ganó una prueba en los Juegos Olímpicos? Cinisca, Aspasia, Atenea o Gorgo. El primero que acierte, puntazo. De hecho, es que lo voy a ir apuntando, ¿eh? Vale. Cinisca, cinisca, cinisca por aquí por decís. Vale, la primera persona que a mí me sale que ha dicho cinisca es Liki. Así que vamos a ver, vamos a ver. Parece que hay bastante quórum. Correcto. Correcto. Ganó 2 pruebas ecuestres gracias a su buen ojo comprando Perfecto. caballos. La siguiente pregunta es algo más complicada. ¿Cuál de los siguientes no es un famoso poeta griego? ¿Cuál de los siguientes no es un famoso poeta griego? Opciones. A ver, que lo voy a poner en grande, que si no yo no lo veo bien. Píndaro, Simónides, Brásidas o Baquílides. ¿Cuál no es un poeta griego? Hagan sus apuestas. Y yo aquí voy a apuntar, Liki, un punto. Hay que ponerlo bien, ¿eh? Hay que ponerlo bien. Eso está mal puesto, David. Ahora sí. Baquílides, dice David. ¿Más? ¿Alguien más? Brásidas, dice Adrián. Las tildes no hacen falta, ¿eh?
En este caso no. Branquias, dice Doble Frame. Píndaro, Nidea, dice Casiopea. Brásidas, bueno, como ya se han dicho todos, vamos a ver. Vamos a ver. Brásidas. Tienes razón. Brásidas Bueno, fue Adrián. un importante general espartano que seguro que no tenía tiempo para rimas. Vamos con la última pregunta. ¿De cuántas pruebas constaba el pentatlón? Está muy fácil, ¿eh? Así que rapidez. ¿De cuántas pruebas costaba el pentatlón? ¿De 1, de 10, de 100 o de 5? ¿Os imagináis 100 pruebas? A ver, Adrián. Un punto. Ah, qué listo, lo habéis puesto con número, ¿eh? Ahí te han ganado, Jordi, al ponerlo en número. Que se podía poner en número, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. 5, David, 5, 5, 5, 5, 5, 5. David lo ha puesto en todos los idiomas. Vamos a ver si son 5. Correcto. Sí, Bien, en está griego, muy dividido, 20 David. significa 5. Y esas son las pruebas del David pentatlón. Medina. Lo has un hecho punto. muy bien. Veo Muy que bien. tienes una mente aguda. Muy bien. Ten un buen viaje. Chao, amigo. Chao. Bueno, dejamos un momento a Cassandra aquí teniendo esta visión. Recordemos que está teniendo esta visión de ella viéndose como esta muchacha. Para hablar de dos cositas más y cerramos la charla. Estos helenos, que así se llamaban ellos, ya lo habéis escuchado alguna vez. A veces me va a salir lo de griegos, pero realmente que sepáis que ellos no se llamaban griegos a sí mismos, se llamaban helenos. Pues estos helenos que asistieron a los primeros juegos llegaron a lo largo de los siglos anteriores. Todos estos pueblos llegaban de los siglos anteriores y se convirtieron en helenos viviendo precisamente en torno al Egeo. Es decir, esta idea que os decía antes de pertenencia a una cultura es lo que te hace ser parte de esa cultura. Uno de los factores que explica el surgimiento de la civilización helena fue el entorno. Volvemos otra vez a lo de antes. Cerramos un poco la charla haciendo así como un circular, ¿no? Veis un conglomerado de islas. Veis unas islas que además tenían una prosperidad bastante alta, con muy fácil comunicación entre ellas. Formaban además el puente perfecto con el Mediterráneo oriental. La zona continental es verdad que resulta un poquito más compleja para el cultivo. Como veis, contiene muchas montañas, pero también tiene muchos bosques, y lo que sí que le falta son minerales a la zona continental. No tiene ni cobre ni hierro, Grecia, y si los tienes en cantidades mínimas. Por tanto, todo eso había que importarlo. Esto hizo que rápidamente se lanzaran al mar, no solamente para poder comerciar con las cosas que sí que tenían, y que veremos cositas la charla que viene, sino para comer también las cosas que no tenían. Hierro, armas, por favor. Tanto es así que en el siglo VI, antes de la Grecia clásica, el mundo griego se extendía mucho más allá del Egeo. Llegaba hasta el Mar Negro, en la zona del este, llegaba hasta las costas de la península ibérica, de España, Francia, Sicilia en el oeste y hasta Libia en el sur. Y os pongo aquí un par de imágenes, me voy a quitar yo para que veáis perfectamente. Aquí tenéis más o menos cómo era la Grecia arcaica, ¿vale? Desde el 750 al 500, que es un poquito antes de lo que nosotros hemos empezado. Para que veáis un poco que ya desde antes había esta subdivisión de estos pueblos, y que veáis que algunos de ellos, como veis, los dóricos, por ejemplo, ya habían llegado hasta la zona superior derecha, hasta la zona del Mar Negro. Ya había colonias en la zona del Mar Negro. Y cómo estas diferentes culturas se fueron, pues eso, extendiendo. Como veis, la Ática, que es la que está en rojo, tiene las islas que están al norte del Egeo, esas tres islas que tiene ahí, que ya hablaremos de ellas un poquito más adelante. Y además os pongo este mapa para que veáis un poco la expansión, tanto fenicia, que no lo vamos a tratar en este bloque, como griega, partiendo de la zona del Mar Egeo, como veis, que es la zona verde oscura, toda la zona verde clarita,
sería los momentos de máxima expansión de colonización griega. Veis ahí con Sagunto, con Masilia, la zona de Siracusa, ciudades que luego además en época romana van a ser tremendamente, tremendamente importantes. Y había, para cerrar, dos cuestiones muy básicas para la creación de la identidad griega. Más allá de la ciudadanía, que no estamos hablando de eso, porque eso es algo administrativo. En primer lugar, su panteón de dioses y su mitología, que estaba tremendamente humanizada y era tremendamente humanizadora. ¿Vale? Ya hablaremos más adelante un poco de dioses y de mitología. No puedo dedicar, para disgusto de muchos, mucho tiempo a la mitología griega, porque entonces ya eso sería un bloque de charlas por su lado, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de dioses, pero sobre todo la relación que había de los dioses con los hombres, más que de la propia historia de los dioses, ¿no? Entonces, eso era una cuestión básica de identidad. Todos tenían el mismo panteón de dioses y la misma mitología, aunque se utilizara de manera diferente, y una mitología que era muy humana, no como la mitología egipcia, que era mucho menos humana, por ejemplo, o la babilónica, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, os pongo una pista aquí, esto. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, se van a convertir, para los griegos del siglo VI, ya desde el siglo VI, un libro sagrado. Se va a convertir, sagrado, entendedme lo que quiero decir con sagrado, no es que fuera sagrado, sino digamos que es el libro de cabecera de todo griego. Toda esta cultura que se cuenta en la Ilíada y la Odisea, toda esta fuente de costumbres, tradiciones y modelos que se hablan en la Ilíada y la Odisea, se van a convertir en un elemento básico de la educación literaria y, por tanto, de la educación de los helenos y helenas de la Hélade, no solamente a partir del siglo VI, sino durante toda la época clásica. Si os interesa, hoy no somos historia, hicimos un bloque muy cortito de 4 charlas hablando de la guerra de Troya y hablando de Homero y lo sabe Casiopea. Llegamos a la conclusión, y quien lo quiera saber por qué, pues que coge ese bloque de charlas, que Homero era Batman. Ahí queda. Vamos a darle la despedida que se merece a esta charla y a Casandra. Y después de este Odiseo y este barco con las sirenas, nos damos cuenta de que parece que Casandra estuvo aquí, en Olimpia, siendo niña. Curioso cómo, a pesar de ello, aún nos siguen impresionando ciertas maravillas. Maravillas como la estatua de Zeus, de más de 12 metros de altura. Una estatua que nada más llegar nos impresiona. Ese brillo de la escultura en marfil, ese brillo de las incrustaciones de oro. De hecho, esta estatua de Zeus se acabaría convirtiendo en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Casandra no lo sabe, pero nosotros sí, que esta estatua se perderá de su pista en el siglo V después de Cristo, y se cuenta que Calígula, varios siglos antes, mandó traerla a Roma para decapitarla y poner su propia cabeza. Esto era muy de Calígula, ¿vale? Se dice que los soldados enviados, los romanos enviados por Calígula para tal fin, al oír la carcajada de la estatua cuando entraron en el templo, saldrían completamente despavoridos. Sí que parece ser que la estatua se acabó llevando a Roma, pero como os digo, a partir del V después de Cristo se le pierde su pista y no se ha conseguido encontrar nunca. Así que con Olimpia a nuestros pies nos da por pensar en que la cohesión cultural helénica vino unida también al individualismo, porque la cantidad de héroes en nuestra historia y literatura, la de los helenos, es ejemplo de ello. Y esto acabó teniendo una consecuencia que os he dicho antes, y es que, y Casandra se lamenta de ello, los griegos no pudimos nunca unir ni siquiera nuestra tierra natal en un solo estado. Hoy, como Casandra, hemos descubierto un poco más de nuestra infancia, quizá de nuestras raíces,
Los recuerdos, estáis seguros de ello, acudirán pronto. Pero ahora, de momento, toca seguir viajando. Y nosotros nos toca dar las conclusiones de esta charla. ¿Qué hemos visto hoy? Pues hemos dado los primeros pasos con Cassandra, un personaje sacado directamente de la Grecia clásica y con la que visitar algunos de los lugares más extraordinarios. Hemos podido ser testigos de unos Juegos Olímpicos, de hecho. Hemos comprendido el concepto de ciudadanía para los griegos, así como sus características principales. También, por el contrario, hemos visto el otro lado, los no ciudadanos, los metecos, los extranjeros, y los periecos, los habitantes de la periferia. Hemos visto a los esclavos también y las diferencias entre ellos dependiendo de la polis a las que pertenecieran. Hemos dado unas primeras pinceladas sobre la situación de la mujer, ciudadanas dependientes y no de pleno derecho. Hemos enumerado algunos de los factores que explican la aparición de la civilización, así como aquellos que permitieron la cohesión y la identificación como helenos, partiendo de los dioses y partiendo de los mitos culturales, como fue la Odisea y la Ilíada. Y así, gracias a nuestra experiencia en Cefalonia primero y en Élide después, hemos desbloqueado uno de los primeros recuerdos de Cassandra. Ahora continuaremos nuestro viaje hacia otras tierras, pero eso sí, entendiendo un poco más lo que significaba ser griego y ser ciudadano. Dicho esto, no me queda nada más que daros las gracias por estar en esta charla. Los que estáis en directo, no os vayáis, porque ahora seguiremos hablando, aunque me despida. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sed felices y, mientras tanto, seguid haciendo historia.